Muy buenas noches, amables televidentes. Gracias por su sintonía. Una vez más, conversando con el CODIA, le trae contenido educativo, contenido de importancia, de relevancia, en este caso de relevancia nacional y mundial, diría yo. En esta ocasión tenemos el honor de tener con nosotros una persona eh, con vasto conocimiento, no solamente en el tema que vamos a discutir o a tratar con él, sino en muchos aspectos, tanto de la vida nacional, de la vida política, como de energía, de química. La palabra todólogo no se oye bonita, pero el hombre realmente sabe de todo. Hablamos nada más y nada menos que del ingeniero Ramón Alburquerque. Ingeniero, bienvenido. Muchísimas gracias, Iván. Para mí es un placer estar aquí en la provincia La Altagracia, en Higüey y en este canal del CODIA, nuestro CODIA. Y me gustaría pasar un rato contigo, conversando en todas las cosas que pudieran ser de interés a este pueblo tan pujante. Cuando uno se acerca a Higüey, uno siente el ritmo de las actividades productivas, comerciales, sociales. Este es un verdadero pulmón que late con velocidad. Gracias, ingeniero. Nos gustaría, siempre iniciamos el programa haciendo una pequeña pregunta. ¿Quién es Ramón Alburquerque y de dónde viene? Bueno, yo soy un salvamento de la vida, porque en realidad, este, tal vez no debí estar vivo, tal vez debí morir cuando niño, pero nací deforme, tenía muchas dificultades, y entonces mi madre, no creía que yo iba a sobrevivir, y para resumir, a unos predicadores que entraron aquí de Canadá, iban a caballo por los Haitises, entre esos ranchos de palo de conuncos que quedaban uno a 3 y 4 kilómetros uno de otro con piso de tierra. Vieron ese niño deforme que ya yo caminaba con 1 año y medio, y luego como al año y 8 meses, pues me llevaron a Canadá, mi mamá me dio, pero ella perdió información porque no habían teléfono, cómo iba a llegar ningún documento. Y ella creyó que a lo mejor yo había muerto, pero después me aparecí y bueno, aquí estamos y ha sido duro, largo el camino, el aprendizaje. Una cosa muy buena que me pasó es que las monjas en el orfanato allá en Canadá, en Saint Laurent, me decían, si alguien se ríe de ti por tus deformidades y tus problemas, eh, eso tú puedes siempre evitarlo si tú eres quien mejor se prepara, el más estudioso, el más organizado, porque nadie se ríe del mejor. Ella siempre me decía, tú eres un enfant et tu dois savoir que les autres enfants ne sont comme toi. Porque el idioma que yo aprendí primero fue el francés y el inglés. Y así ha sido mi vida. Luego me mandaron donde me refirieron, donde el doctor George, al Hospital San Antonio, y también yo estuve con el doctor George como casi 2 años. Por eso también aprendí alemán, porque él me quería mucho y así ha sido mi vida. Luego estudié fuera y aquí estamos para servir al pueblo dominicano. Bueno, mínimo eso es una diosidencia positiva, porque gracias a todos, quizás el dolor que sufrió y las situaciones que pasó, tenemos hoy día la lumbrera que tenemos Bueno, frente. pero me tocó eso fue lo que tuve que vivir. Siempre tratamos de motivar a los jóvenes para que vean que cada producto que ven tiene su tiempo, tiene su madurez, no es algo que aparece de la nada. Pero en esta ocasión, ingeniero, queremos hablar de energía. Quisiéramos comenzar preguntándole cuáles son los medios más comunes, las fuentes más comunes de energía que tiene la humanidad
para poder satisfacer las necesidades que actualmente el nivel de vida y la tecnología que tenemos requieren. Las fuentes de energía se dividen primero en dos grandes subdivisiones. Son las energías renovables y las no renovables. Las no renovables han ido a la delantera, se han desarrollado mucho más rápido que las renovables, cuando debió ser todo lo contrario. No habrá algún A- interés en eso. Aunque, claro, aunque en su forma natural, claro, las renovables fueron las primeras, porque cuando un campesino cosecha su maíz, su arroz y lo seca al sol, eso es un uso de energía renovable. Claro. El uso de la leña, que ha sido la compañera fiel del hombre, desde que el hombre hace aproximadamente 650.000 años aprendió a producir fuego a voluntad, porque el hombre, la especie humana, no el hombre, sino hombre y mujer, conocían el fuego por los volcanes, por los fuegos forestales cuando caía un rayo, pero lo que no podía era producir el fuego A a voluntad. voluntad, en el lugar y en el momento y a las horas que quisiera. Y eso ocurrió hace más o menos 650.000 años, lo que cambió la vida totalmente para los seres humanos. Porque al aprender a producir el fuego a voluntad, entonces pudo usar las horas de la noche. Porque cuando no podía producir el fuego a voluntad, no podía hacer una hoguera, no podría hacer un fuego para ahuyentar las fieras. Entonces él vivía, al no tener colmillos ni garras, entonces el hombre vivía, la mujer, la especie humana, en cuevas a escondida, muy respaldado, muy huyendo de los animales que podían engullírselo. Bueno, pero cuando aprendió a producir el fuego a voluntad, pudo tener más tranquilidad al dormir en las noches y fue abandonando las cuevas. Entonces, pero también fue poblando áreas más frías, porque al principio no podía poblar otras áreas que no fueran aquellas, las tropicales y las subtropicales. Cuando pudo producir fuego a voluntad, se fue a las áreas frías, pero también el hombre se alumbró en las noches y entonces utilizaba las horas de la noche. Pero lo fundamental a todo es que al conocer y producir el fuego a voluntad, entonces el hombre aprendió a cocer los alimentos. Y esto sí que tuvo un impacto demoledor porque los alimentos crudos son muy difíciles de digerir y toman hasta 10 veces o más el tiempo que los cocidos para ser digeridos. Entonces, el hombre que vivía en sus faenas de recolectoras, en sus faenas de acopio, robándole piezas a los depredadores de cuando quería mucha proteína de Sí, carne, claro. o cazando, o Como las pescando. hienas y los leones hoy día. Exacto. Entonces, el hombre que vivía en toda esa actividad, luego se sentaba a digerir por horas, pero cuando aprendió a cocer los alimentos, digería entonces en poco tiempo y eso le hizo tener tiempo para el ocio, para el juego, para las pequeñas imaginaciones y de ahí su cerebro se fue haciendo más complejo, fueron naciendo anfractuosidades en su cerebro y el hombre fue naciendo la inteligencia, tanto así que el Homo erectus en sus inicios solo tenía 750 cc de cerebro y ya cuando empieza a surgir el hombre, el Homo habilis y el Pithecanthropus erectus,
todo esto, bueno, ya el cerebro andaba por los 1300 cc, casi se duplica. Bueno, dicho esto, nos colocamos ahora en forma de responder la pregunta. De las energías, el hombre no debería tener, la sociedad humana no debería tener nunca crisis de energía, porque lo que más tenemos es energía, porque el universo es energía, la materia es energía, el átomo es energía. Si algo es abundante es la energía. Y no La se destruye. crisis, claro, ya lo dijo Lavoisier, Antoine Lavoisier, la energía ni se crea ni se pierde, solo se transforma. Ahora bien, lo práctico es hablar de cómo el hombre puede obtener, la sociedad humana puede obtener la energía que requiere para sus actividades. Y eso es lo importante. Bueno, actualmente, debido a que extraer petróleo resulta tan rentable, porque nadie tiene que crear el petróleo, solo hay que ubicarlo y el permiso para ubicarlo los gobiernos, usualmente corruptos, lo regalan o lo dan a cambio de nada. Cierto. Entonces, aquello que no cuesta producirlo, solo identificarlo, hallarlo y extraerlo, ahí originalmente en los 1800, 1870, el planteamiento de la sociedad era ir hacia el hidrógeno. Hubiéramos tenido una economía de hidrógeno, basada en el hidrógeno. Pero ¿qué pasa? Que el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, en el planeta, pero no aparece nunca libre. Hay que extraerlo. Siempre aparece en composiciones. Entonces hay que extraerlo y eso es muy costoso. Por eso es que hoy se habla del hidrógeno gris, el hidrógeno verde, el hidrógeno azul y el hidrógeno verde. Y esto de hidrógeno verde, azul y todo esto es porque se le llama gris aquel que se produce a un altísimo costo y contamina de una manera brutal, porque la energía que se obtiene para producirlo vía la electrólisis del agua es muy costosa, pero además muy contaminante. Y se llama hidrógeno verde cuando ya se pueden utilizar fuentes de energía menos contaminantes, pero que todavía contaminan y siguen siendo muy caras. Ese es el hidrógeno, perdón, azul. Y el verde se le llama verde porque es aquel hidrógeno que se produce solo con fuentes renovables que no contaminan. Bueno, entonces está también, además del petróleo, el carbón. Pero vamos a organizar mejor. Al principio era la leña, luego apareció el carbón mineral. El carbón mineral aparece en minas, hay que identificar las minas, extraerlo, pero es el más contaminante de todas las fuentes de energía fósiles. El carbón, por lo general, tiene mucho azufre, metales pesados, vanadio, y todo, al quemar produce mucho hollín, mucho el gas de síntesis, al igual que la leña, en fin, es muy contaminante y por eso en 1859, cuando se descubren los yacimientos en Pensilvania, en el pueblecito de Titusville, el petróleo entonces empieza ya 2 o 3 años después, Davidson, Rockefeller, a diseñar y a instalar las refinerías para extraer del petróleo el queroseno, que era lo que se extraía originalmente. ¿Por qué? Porque el mundo tenía una crisis muy grande en el suministro de gas para el alumbrado de los hogares. Sí. Y estaban en extinción franca ya las ballenas.
porque era de las ballenas, cazando ballenas para extraerle su esperma o su grasa. Resulta que la grasa de la ballena es un combustible, da un combustible, un aceite que arde con poco humo, sin hollín y perfuma. Cuando usted pone un poco de aceite de ballena en esta taza y le pone una mecha, va a arder, va a alumbrar, va a calentar, pero va a producir muy poco hollín, pero además va a perfumar el ambiente. Y matando ballenas, el mundo ya hoy no tendría una ballena. Gracias que en los 1860, 61, 62, entonces empezaron las refinerías, que su único producto elaborado era el queroseno, y el queroseno salvó las ballenas. Esas ballenas que vienen aquí a nuestras costas, a nuestras cercanías, ahí sobre todo en el Atlántico o en la bahía de Samaná, a juguetear y a lactar sus crías, y con sus cánticos y sus paisajes impresionantemente tiernos, no lo tendríamos si no hubiese, eh, no se hubiese producido ese queroseno. Bueno, entonces luego tenemos el gas natural. El gas natural es el menos contaminante de todos los gases de efecto, de todos los, el menos contaminante de todas las fuentes de energía fósiles. Pero no quiere decir que no contamina. Pero su contaminación es 30 veces, o a veces 20 veces menos que el carbón, 10 o 12 veces menos que el petróleo, 8 o 9 veces menos que la leña, y entonces se le ha definido y se le usa y se le recomienda aún dentro del IPCC, el Panel Internacional sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, como el combustible fósil de transición. Es decir, que vayamos abandonando el carbón, el petróleo y el mismo gas, pero para llegar a usar 100% de combustibles renovables, no contaminantes, limpios, que se use el gas natural, y en eso estamos. Y entonces luego las fuentes de energía que tenemos son los mismos fenómenos naturales. ¿Qué es el viento? Una fuerza eólica. El viento se produce porque la Tierra tiene una atmósfera, pero esa atmósfera no es calentada de manera uniforme. En los trópicos, cerca del Ecuador, se calienta mucho más porque los rayos del sol son muy verticales, y así va gradando, degenerando hacia el trópico de Capricornio, el trópico de Cáncer y hacia los polos. Entonces, por la diferencia de calentamiento de la superficie de la Tierra, se producen los vientos. Entonces, aprovechar la energía del viento es una forma inteligente que el hombre ha hecho desde la antigüedad en China, 1000 años antes de Cristo, y todo esto, en velas, en navegación a vela, en secar la ropa, secar los granos, y también en molinos para extraer agua y luego para producir electricidad ya en los 1880 y tanto, y consolidado en el 1905. Pero luego de esa energía eólica, que ya hay generadores que pueden producir hasta 12 megas, que tienen aspas hasta de 150 metros de diámetro y altura hasta de 300 metros, aprovechando corrientes permanentes de aire, porque los aerogeneradores son más productivos, pero asimismo mucho más caros, claro, aunque el costo ha caído estrepitosamente. Ya compite prácticamente con las energías de fósiles. Luego está la energía, lo más natural, el mismo sol,
pero se había abandonado por mucho tiempo, a pesar de que en los 1870 se hicieron muy buenas, Becquerel y otros más hicieron muy buenas investigaciones sobre el aprovechamiento de la radiación solar para generar energía a través de los semiconductores. Eso se había abandonado ante la abundancia de petróleo y fue a partir de 1973, con la crisis del petróleo, de cuando los países árabes reaccionaron contra las naciones que apoyaban a Israel después de la guerra de los 7 días y la guerra del Yom Kippur. Bueno, entonces allí empezó a intensificarse la investigación hasta que hoy tenemos formas muy eficientes que alcanzan hasta el 23-24% de eficiencia en los paneles solares. Y ya los paneles solares no solo se instalan en tierra, sino que como la tierra es cara y hay competencia por el uso de la tierra, viene siendo lo más lógico instalar los campos de paneles solares en el mar, porque hay muchas zonas del mar. Por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos con el espacio que nos brinda el lago Enriquillo, que son unos 260 kilómetros cuadrados? 260. En 10.000 metros cuadrados, con 10.000 metros de paneles, se produce 1 mega. Entonces, si cada 10.000 metros, cuando tenemos 1 millón de metros, 1 millón ya podemos producir 100 megas. Ingeniero, ¿y esta energía no es necesario acumularla, reservarla? Bueno, ese es el problema de las energías renovables, es que exceptuando la geotérmica y exceptuando la hidráulica, y exceptuando la leña, las otras tienen problemas de gestión. Es decir, que solo podemos producir electricidad del sol Cuando él sale. cuando él está brillando y no siempre cuando él sale, Sí. sino de 10:30 de la mañana a 4 de la tarde solamente. El 98% de la electricidad lo generan los paneles de 10 a 4 de la tarde, por una cuestión de que la energía, la radianza, la energía que nos viene del sol, tiene componente, aunque uno no lo pueda así saber a simple vista. Es como las abejas, trabajan como las abejas, prácticamente es el mismo horario. Claro, pero que, exacto, pero que la energía del sol tiene un 43% de luz visible, o un 41, 42, 3% de luz visible. Pero entonces tienen un 40 y tanto por ciento, 46, de energía de ondas infrarrojas. Y entonces tienen un 7% de ultravioleta. Y entonces es una combinación. La luz visible, ese 40 y tanto, no se puede convertir en electricidad. Entonces, aunque estamos viendo desde las 6 de la mañana o las 5:30 hasta las 10, pero no podemos convertirla en electricidad por una cuestión física, de que la intensidad de sus ondas al herir al semiconductor no le provocan la liberación de electrones. Ok. Entonces, es después de las 10. Y bien, entonces tenemos también la energía geotérmica, pero la energía geotérmica es, unos países tienen mucho, otros menos. Los países que son usualmente volcánicos, como Costa Rica, en América Central, hay mucha abundancia de energía geotérmica. Pero nosotros todavía no hemos descubierto fuentes, corrientes, posiciones y ubicaciones de energía. Tenemos hidráulica, pero la hidráulica ya la hemos casi agotado en materia de proyectos medianos. Este país somos una nación pequeña con 48.500 kilómetros cuadrados y tenemos 20, 30 y tantas presas, pero 26, 27 que generan
electricidad. Y en el caso de las playas que tenemos tantas olas, no es Bueno, posible. entonces bueno, vamos a hablar de las energías marinas. Ya la energía marina es un bloque de energías. Bueno, vamos a ver cuáles son. Esas que manejan o puedan aprovechar el movimiento de las olas se llaman undimotriz. Entonces son las que con unos aparatos especiales que se instalan se puede aprovechar el movimiento de las olas. Pero si nos referimos a aprovechar el movimiento de las mareas, entonces vamos por la energía mareo-motriz. ¿Y alguna se ha desarrollado en el país? No, aquí todavía no. Ahora, No es comercial. no, hasta ahora no hay ningún aprovechamiento. Hay varios aprovechamientos a nivel de demostración, pero hasta ahora no han demostrado Ser eficientes. ser eficiente. No es que no lo haya demostrado, es que ante las otras fuentes mucho Sí, más claro. eficientes, esta no resulta de tanto interés. Bien, pero las energías marinas, como son muchas, tenemos ahora que hablar del gradiente oceanográfico, del gradiente térmico marino. ¿Cuál es? Que en el trópico, las aguas de la superficie están a 22, 23 grados. Pero a profundidad, si hay muchas profundidades en el lugar, si hay, por ejemplo, frente a Bahía de las Águilas, tenemos hasta 4,5 kilómetros, a tan solo 4 kilómetros de las costas. Y mientras más profundo, más frío. Más frío, entonces están a 8 o 10 grados. Sí. Entonces podemos instalar grandes plataformas, barcazas enormes, donde montamos tanques que llenamos ¿de qué? De propano. Y los pintamos esos tanques de unas pinturas y epoxis que son absorbentes de calor y pueden llegar hasta 200 grados. Entonces acumulan unas presiones enormes y entonces le montamos turbinas. Esas turbinas generan electricidad con alternadores y entonces el gas cuando sale lo bajamos a esa temperatura fría para otra vez licuarlo y reciclarlo y tenemos, eso es lo que le llaman OTIC en inglés, Ocean Thermal Energy Conversion. Este también tiene un requisito y es que la diferencia de gradiente entre la superficie de la temperatura de la superficie del agua y el lugar profundo de más baja temperatura debe ser 15 grados. Pero si está a 8 y arriba está a 23, ya ahí hay 15 grados. Sí. Ahí es aprovechable. Esa es la energía del gradiente térmico, pero hay más todavía en las energías marinas. Las energías marinas, por ejemplo, se puede aprovechar las corrientes marinas. Resulta que el planeta, hay tantas cosas bellas que decir de nuestra América que uno hasta se maravilla. Usted sabe que todos los continentes están en un hemisferio. A un lado al otro. En un hemisferio. Asia está en el hemisferio norte. Estamos en el medio. No, atravesando el planeta. Sí. Vamos desde el polo norte hasta el polo sur. Dividimos el planeta en dos. Sí. Asia está en el hemisferio norte, dije. Europa está al lado, pegado, se une Sí. en el hemisferio norte. África En el hemisferio casi sur. totalmente en el sur. Oceanía también. Son 5 continentes. El quinto es América, aunque es el segundo en tamaño, porque Asia tiene 44 millones de kilómetros cuadrados, pero América tiene 42. El tercero es África, que tiene 30,6 millones de kilómetros cuadrados. El cuarto es Europa, que tiene 10, y entonces está Oceanía, que tiene 9,3. Pero ¿qué característica tiene América? Que divide el planeta en dos. Entonces, como el planeta tiene 510 millones de kilómetros cuadrados. 510 millones de kilómetros cuadrados. Pero de eso, de su superficie, 361 millones de esos 510 es agua, son océanos y mares.
solo 148.9 millones de kilómetros cuadrados son Son los 5 tierras. continentes, las tierras emergidas, continentes, islas, islotes y cayos. Bien, entonces, ¿qué hace América? Que como el planeta vive dando vueltas, las aguas quieren Y unirse un océano con el otro. ¿Quién se lo impide? América. América, que divide el planeta en dos. Sí. El océano, cuando se mueve el planeta, las aguas del océano Atlántico quieren unirse y hace 5 millones de años se unían porque América Central no existía. Por movimientos telúricos, América del Norte estaba separada de América del Sur. Y entonces luego brotó ese brazo. Que aún hoy día tiene un nivel, no es un gran nivel porque, por ejemplo, el Istmo de Panamá es prácticamente Claro, claro. uniendo. Entonces, pero América impide que el agua, entonces las aguas van y chocan, por ejemplo, en el Golfo de México, y esas aguas se revierten para atrás. Y esas son las corrientes marinas que hay en varios lugares, y por el sur de nosotros, de nuestra isla, y por el norte, pasan corrientes marinas. Entonces, si esas corrientes pasan 24/7, lo más inteligente es Aprovecharlos. no poner, coja un molino de viento, en vez de ponerlo para arriba, vaya y húndalo en el mar, que el de la tierra va a producir si sopla el viento, pero el marino va a generar siempre porque 24/7 la corriente no paran. Claro. Entonces, eso no tardará mucho tiempo en que la producción de energía eléctrica de nuestro país descansará principalmente en la corriente marina. Pero hay más formas de energía marina, ¿verdad? Está, por ejemplo, la energía azul. ¿Y cuál es la energía azul o de presión osmótica? O, por ejemplo, el río Sama es un volumen de agua dulce enorme que entra al mar, Claro. pero esas aguas del río Sama no tienen sal, pero la del mar sí. Entonces, al chocar las dos aguas, la sal ejerce una presión y entonces con unos aparatos especiales, utilizando unos racks, unas pantallas con membrana, entonces se puede aprovechar la presión que hace la sal, la presión osmótica entre una y otras aguas al mezclarse y producir movimientos que generan Energía. electricidad, energía. Ingeniero, muy vasto su conocimiento, no esperábamos menos, pero vamos a llegar un poquito más a nuestro país. El estado físico de nuestro sistema energético, ¿cuál es? Tenemos unas instalaciones Sí, que dan la talla el o país tenemos tiene problemas. en lo que el sistema eléctrico nacional falla es en la planificación y en la ejecución de esa planificación. Se habla mucho, pero no se entiende que el hablar tanto y dejar ese vacío en la acción trae como consecuencia un desplazamiento de cumplimiento. Y entonces todo proyecto eléctrico es de mediano y largo plazo. Los únicos proyectos eléctricos a corto plazo son las plantas eléctricas que venden las ferreterías. Y aún así hay que planificar dónde se va a instalar y ¿Verdad? No, y cómo. que cuando ya tienen 200 kilos, 100 kilos, ya usted le tiene que construir una base, una Sí, caseta, lleva un tiempo. unas ductos o muffler o chimenea, saber para dónde las orienta para no molestar. Pues ya van creando problemas de logística. Sí. Tenemos 3 años, desde antes de llegar al poder el PRM, nosotros
dentro del partido decíamos, antes de llegar al poder, tenemos que haber contratado en la transición no menos de 1.200 megas en plantas en barcaza, porque Punta Catalina es una ayuda fundamental, pero confiar solo en Punta Catalina no es lo adecuado. Pero además, no, ¿por qué no es lo adecuado? Porque son plantas relativamente grandes. Entonces, mientras más grande es una planta, más cuidado y previsión usted debe tener. Porque mientras más grande es, cuando ella salga y deje de producir, El vacío es más mayor. grande es el mayor, más Sí. mayor es el vacío. Entonces, es mejor tener una generación en base. Nosotros tenemos como 750 megas en hidráulica. Ya vamos teniendo, superando eso en solar. Pero ¿qué pasa? Al pueblo hay que decirle que cuando uno dice, inauguramos una planta de 100 megas solar, bueno, eso tiene una serie de implicaciones. ¿Por qué? Primero, no crea usted que son 100 megas por hora que va a generar, porque eso se cumple en plantas como Punta Catalina o como las térmicas de aquí de Quisqueya, que si le dicen son de 200 megas, mientras haya combustible fósil, la planta, si no tiene avería, va a estar funcionando. Si es de 200 megas por hora. Okay. Pero si es solar, no, solo va a generar por 5 horas. Claro, como decía Pero antes. si no está lloviendo, si no hay mucha nubosidad, si no hay Un va a llover. temporada de huracanes, si Sí. no hay que entender eso. Es lo más conveniente, la energía más sana, más limpia, pero Tiene limitaciones. tiene sus limitaciones. Pero además tenemos entonces que estar preparados para consumir toda la electricidad que ella produzca en esas 5 horas, porque de lo contrario tendríamos que guardarla. Y ahí hay un problema. Y ahí hay un problema. Entonces, qué bien que ahora estamos en la ruta de construir parques de almacenamiento de energía. Ya Elon Musk, que es el más rico personaje del mundo, en el sur de Australia. Su país original. No, él es de América, de África del Sur. Él es de Pretoria. Ok. Lo que pasa es que él vivió allá, como su familia se fue a vivir a Australia por un tiempecito, Y por eso pero lo luego relaciono. se fue a Estados Unidos. Pero él es pretoriano, suramericano, de la élite blanca de África del Sur. Y es hasta una contradicción que él se llama Elon Reed Musk, allá sea de África, el continente más pobre del mundo, tener el hombre más rico del mundo Sí, claro. y el más audaz inversionista, hay que reconocerlo, no solo con Tesla, sino con SpaceX y tantos PayPal, todas esas son creaciones de él, es impresionante. Pero bueno, Elon Musk llamó a Whistles, que era el gobernador de Australia Sur, y le dijo, te voy a instalar, eso fue en el 2019, te voy a instalar una planta de 100 megas para un parque para almacenar la energía que tú estás produciendo, porque tú tienes, eso es diciéndole Elon Musk al gobernador de Australia Sur, tú tienes apagones, pero sin embargo, tú tienes una capacidad instalada para no tener apagones. Lo que pasa es que tú la tienes en energía solar, energía eólica, y bueno, cuando no se ajustan y no coinciden armónicamente la generación, hay apagones. Entonces tú vas a almacenar la electricidad en esos parques, y así lo hizo. Y en 68 días, más o menos, el hombre instaló 100 megavatios. República Dominicana ahora tiene que limitar la cantidad de plantas solares, porque es bueno, pero
como hay que usar la energía tan pronto se produce, tú no puedes tener más de 25 o 30% de tu capacidad instalada de esa energía. Claro. ¿Por qué? Porque tiene el problema. De noche, Va a tener un vacío muy grande. no, pero hay una cosa positiva. El consumo de energía del país cae estrepitosamente después de las 12 de la noche. Si el punto pico es de 3.000 megas durante el día, en las horas de mayor consumo, o 3.200, ahora no, ahora debe ser 3.400, 3.300, porque con los calores tan intensos que está haciendo, la gente usa intensivamente los acondicionadores de aire. Y muchas personas no saben y deben saberlo para que hagan un uso responsable de los acondicionadores de aire, que el 60% o más del consumo de electricidad es por los acondicionadores, no en las industrias, ni en los motores de las industrias, ni en los trenes que se consume esa gran cantidad de energía eléctrica, es en los acondicionadores de aire, buscando la recreación y el bienestar, no es en la producción. Porque, por ejemplo, una de las zonas de mayor consumo ahora en el país no son las zonas industriales del país, es el este ahora. ¿Por qué? Porque hay como 80.000 habitaciones turísticas. Claro. Entonces, ahí es donde un hotel de 1.000 habitaciones paga 2 y 3 millones de dólares por mes en electricidad. Y el 80% es por los aires acondicionados, porque en un hotel, ¿qué otros motores te consumen mucha electricidad? La iluminación es LED, Sí, claro. por tanto es mínima. Entonces, los computadores, eso es mínimo. Por tanto, los acondicionadores de aire se dispara. El consumo ahora en el país puede ser en las horas picos durante el día de los 3.200, 3.300 megas, pero en la noche cae a 900, 950, de las 12 de la noche a las 7 de la mañana, porque no estamos muy activos, estamos durmiendo, todo eso. Pero si pudiéramos almacenar la electricidad solar, eólica, de cualquier tipo, también podemos almacenarla. ¿Cómo? Llevando la electricidad hasta las presas, y entonces una vez se genere la electricidad en la noche, cuando no están prendidas las presas, el agua retornarla a los embalses. ¿Para qué? Para tener cada vez más agua en los embalses y usarla cuando la necesitemos. Y no traería un problema aguas abajo en los ríos. Es posible, todo eso hay que Sí. planificarlo. Y ingeniero, ya nos... Ahora, el problema que hay de apagones, aquí no, porque ustedes más bien se nutren de una empresa de CPEM. No, Higüey no está dentro de ese plan. Higüey no, No. porque es un hueso Sí. seco, pero las masas, el Sí. consumo, el Sí. filete, lo tienen ellos. Y entonces ahí le dejan el hueso. ¿Y qué ocurre? Que los sistemas eléctricos tienen que tener masa y hueso. Si no, parte del problema es ese. Entonces, parte de los apagones ahora se debe a que no se instalaron las plantas que nosotros hemos estado recomendando. Pero hay que hacerlo ya definitivamente. El gobierno está empeñado allá en Manzanillo en construir allá 800 megas de gas natural, pero también para instalar 600 megas en solares y otros más. Está haciendo el esfuerzo de instalar una planta que debieron haber estado instalado hace un año allá en Asua y
no lo ha podido hacer, aquí en Boca Chica también, y por eso se debe los apagones. Ingeniero, ¿y cuál es el futuro? ¿Qué le espera al país con respecto a los apagones? Una de las cosas, bueno, yo sé que es una deuda social muy grande que tenemos en el país porque aquí hablaba hace unos días con el director regional de educación, la directora de la UAS Higüey, el presidente de la ADP. Hablábamos de los retos de la educación y Correcto. una de las cosas que decíamos es que mis hijos les tocó vivir muchos de los retos que viví yo, con las mismas metodologías. Una de esas cosas que he vivido desde pequeño es lo del apagón. Ha ido evolucionando. Recuerdo cuando era niño, nos mudamos del Mamey, que es un campo cercano, aquí a la ciudad y la casa estaba recién construida y yo encontré un alambre, lo introduje tenía 5 años. No morí, gracias al Señor, porque la luz no era tan poderosa. Ha ido mejorando, ha mejorado bastante, pero sigue siendo han ido cosas desapareciendo, como qué bueno que llegó la luz, porque, ¿verdad? Ya eso ha ido desapareciendo, pero todavía tenemos apagones. ¿Cuál es el futuro del país con respecto a los apagones? ¿Vamos a continuar, o no con respecto a los apagones, mejor dicho, con respecto a la energía? ¿La energía va a ser costeable? ¿Se va a Mire, abaratar o vamos a terminar y vamos a terminar lo con los bueno de apagones? todo esto es que no se puede prosperar sin energía. Sí, eso es así. Tiene que haber solución obligatoria. Algún día debe llegar un presidente, nosotros aspiramos a la presidencia. Yo sé que este programa, por ser del CODIA, no debe ser partidista, pero nosotros sí tenemos una visión clara de cómo resolver ese problema y lo resolveríamos de una vez y para siempre. ¿Y cómo? Ahí no hay varita mágica. ¿Cómo? Instalando las plantas que hay que instalarlas, pero instalarlas como decisiones invariables que no pueden fallar, que no pueden. No es posible que una planta se quede como pasó en el pasado reciente, de que sin combustible y una serie de cosas. El país necesita instalar en los próximos 3 años, Pero en el futuro inmediato. claro, 2.000 megas, 2.300, 2.100, 400 megas. Me imagino. Estos que se han anunciado que entrarán el 26, el 27 y 1.000 megas más. Hay que instalarlos y estar permanentemente encima de las innovaciones tecnológicas, reducir las pérdidas a un simbólico 10-12%. Actualmente las pérdidas es de como 40%. Entonces, es una maquinaria de pérdida de dinero, es de debería ser todo lo contrario. Una producción. Claro, y la población tiene que aprender a que si no paga la energía, nunca va a dejar de tener apagones, porque de la energía todo es importado. Y aprender a Importa- usarla. y un 20, un 30% de la energía se puede ahorrar. Tenemos una serie de hábitos impropios que debemos superar, pero existiendo el canal oficial, Canal 4, ¿y por qué no preparan programas de educación permanente? Y ya que el gobierno utiliza lo que no debe usarse, que solo en este país se hace ese abuso contra los recursos públicos, que es el gobierno tener publicidad por más de 8.500 millones de pesos al año, anunciándose a sí mismo el presidente, hablando todos los días, y esto cuando, y pagando por eso, porque los actos de los gobiernos son únicos. Cuando un ministro, un funcionario dice algo, los medios lo tienen que reproducir obligado, porque no hay otro que haga lo que hace el ministro de Salud, porque es una función única a nombre de toda la sociedad. Por eso no hay que pagar, pero ojalá utilizaran esos dineros para publicitar y educar a la población
en el ahorro de energía, en la disciplina del tránsito y en la disciplina de la educación, que ocupemos los lugares más bajos de educación después de 10 años de estar invirtiendo el 4% del Producto Interno Bruto, el 24% de los recursos internos del gasto público nacional. Eso es realmente deplorable y quisiéramos que eso se recuperara. Bueno, ingeniero, gracias por todo el conocimiento que ha compartido con nosotros. Si tienen algunas últimas palabras para nuestros amigos televidentes. Agradecerle al pueblo de Higüey, un pueblo de tanta historia, una parte tan bella del país, el este, el oriente, siempre tiene sus misterios. Y nosotros nos sentimos muy bien cuando nos llama a venir aquí al CODIA, cuando venimos a recrearnos, a visitar, a ver estos avances. Lamentamos, pero lamentamos muy, muy, muy duramente que los centros turísticos de por aquí, la hotelería, se haya convertido en enclaves, porque los pueblos que rodean esos polos, esos centros turísticos, son invivibles, llenos, saturados de haitianos, de todo tipo de suciedad, de falta de planificación. Si los turistas visitaran el entorno que les rodea, jamás volverían. Eso es lamentable. Y ese es el reto que tiene y que tenemos los que aspiramos a presidente. Que eso tenemos que resolverlo, porque este éxito turístico hay que asegurarlo para bien del pueblo. Pero a veces usted va a un hotel, pero la mayor parte de la gente es haitiana. Y entonces, ¿cuál es el éxito para los dominicanos que tiene esto? Le estamos construyendo la solución. Los haitianos allá se están matando, pero los haitianos que están de este lado están desplazando a los dominicanos. Esto es como parece que nadie está pensando en ello. Los presidentes se han dedicado los últimos 30 años a gobernar a nombre de las élites y los grupos. Por eso es que crecemos durante 30 años al 5%, pero crecen los de arriba. Los de abajo no saben cómo vivir. Y si no fuera por los envíos de los dominicanos del exterior, aquí hubiera una revolución todos los días, porque la gente no tendría cómo vivir. Y eso hay que resolverlo. Pero para eso se necesita una muñeca de alguien que tenga la preparación, la valentía y no le tenga miedo y no sea socio de los grandes capitales. Muy bien, gracias, ingeniero Ramón Alburquerque. Amigos televidentes, hemos tenido un plato fuerte hoy. No nos podemos ir sin antes darle las gracias a nuestros patrocinadores y recordarles a todos ustedes que tenemos en el CODIA Delegación La Altagracia 3 modernos salones, 2 para conferencias, reuniones. Tenemos uno donde puede hacer su cumpleaños, su boda. Pero si quiere un verdadero espectáculo en sus fotos, en sus actividades, tenemos la Casa Club, la mejor del país, del CODIA. La tenemos en Los Palitos, sección Santana, donde tenemos allí gazebos, play de softball, cancha de tenis, cancha de baloncesto. Y tenemos lugares espectaculares para usted realizar su boda, su reunión familiar, lo que usted guste. Solamente llamando al 809-554-1713 y las damas les van a dar unos precios increíbles. Solamente diga que lo escuchó aquí en Conversando con el CODIA, el cual se despide hasta una próxima vez.